compartir. Ya se está grabando, ¿verdad? Creo que sí. Así que ya me aparece el símbolo. Entonces hoy vamos a ver varios ejercicios. Vamos a ver una parte, el ejercicio 12, el inciso A. Vamos a recordar lo que era una base. Ya saben lo de quién es el generado, saben cuándo un conjunto es linealmente independiente, ya saben la definición de linealmente dependiente y todas esas cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a recordar la definición que vieron en la clase 12, que es la siguiente, que nos dice que dado un espacio vectorial sobre un campo F, un subconjunto P beta de B, vamos a decir que va a ser una base si satisface estos dos puntos. El primer punto es que genera B, y ¿qué quiere decir? Pues que el generado es B, ¿sí? El segundo es que B es un conjunto linealmente independiente de B, ¿sí? ¿Y esto qué quería decir? Pues que si yo me tomo cualquier combinación lineal de elementos en beta, los escalares que nos dé cero, forzosamente los escalares tienen que ser cero, ¿sí? Entonces esto es una base. Tiene que generar y que ser linealmente independiente en nuestro conjunto para que sea base. Y eso lo vimos en la clase 12, ¿sí? Entonces aquí nos está preguntando en nuestro ejercicio que determinemos cuáles de los siguientes conjuntos son bases para los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿sí? Con coeficientes en los reales. Entonces vamos a hacer el A. ¿Qué tendríamos que ver con esta definición? Creo que con Isaac ya vieron este ejercicio, pero aplicado a R3 me parece, entonces vamos a hacerlo de una forma y también de otra. Entonces, con esta definición, para el inciso A, nos preguntamos si este conjunto de aquí es base para este de acá. Entonces, lo que primero tendríamos que ver es que si beta genera a los polinomios de a lo más grado 2, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Pues que se satisface esta igualdad de conjuntos, ¿sí? Entonces, ya tenemos una contención, que es esta de aquí, que se satisface rápido. ¿Y por qué satisface rápido? Pues porque beta es no vacío y este es un subespacio de los polinomios de a lo más grado 2. ¿Y esto por qué? Pues por un teorema que vieron que es el 1.28 me parece, ¿sí? Entonces esta contención ya no la tienen que probar. En este caso no la tenemos que probar porque este es nuestro espacio completo, nuestro B, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que sí vamos a tener que probar esta contención. Esta contención la vamos a tener que probar cuando estamos hablando de subespacios. Si aquí tuviéramos un subespacio de este espacio vectorial, ahí sí tendríamos que probar forzosamente esta contención, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer la siguiente ayudantía, pero en esta no hay nada que probar en esta contención, ¿sí? Entonces, ¿Otra vez que dijo que iba a probar la cinta ayudantía? esta contención, porque en el ejercicio 28 nos pide encontrar bases para estos subespacios de F5, ¿no? Que son las quintas ordenadas. Entonces, para encontrar bases, necesitamos encontrar un subconjunto que sea linealmente independiente y que genere, ¿sí? De este. Entonces, ahí sí tenemos que probar que el generado de la que nosotros demos como base se queda contenido en este de aquí. ¿Por qué? Pues porque este ya no es F5, ya no es el espacio total, ¿sí? Entonces, la próxima Ok, ayudantía vamos a checar porque no creo que me dé tiempo, ¿sí? gracias. Ujú. Entonces, en este caso, pues lo podemos poner como pues esto o es claro, ¿sí? Cualquiera de las dos vale en este caso porque es el espacio total, ¿sí? Pero la otra contención, pues si no la sabemos, ¿no? Tendríamos que ver si los polinomios de la más grado 2 se quedan contenidos en el generado de beta, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues como es una contención de conjuntos, nos tomamos un elemento en el de aquí, este de aquí, fijo, pero arbitrario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estos, si los conocemos, estos coeficientes los conocemos, entre comillas, ¿sí? Entonces ahora lo que buscamos para que este de aquí, nuestro F, esté en el generado de beta, es decir, hay que ver si F se puede expresar como una combinación lineal de elementos en beta, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos ver. Entonces, para ver eso, vamos a tomarnos estos escalares que no conocemos y vamos a proponer que sea nuestro polinomio esta combinación lineal.
¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que nosotros buscamos es conocer estos de aquí, ¿no? Estos son como nuestras incógnitas. Entonces, como queremos conocer estos, pues, ¿qué hacemos? Pues proponemos esta combinación lineal de aquí y luego hacemos las operaciones que nosotros conocemos en los polinomios, que son este de aquí es un escalar, pues este va a entrar a cada uno, ¿no? Entra, entra y entra. Y pues nada más juntamos términos comunes, ¿no? Los términos independientes los dejamos aquí, los de grado 1, ay, aquí me equivoqué. Los de grado 1 los tenemos aquí, los de grado 2 los tenemos acá, ¿no? Esto nada más es hacer estas operaciones y espero que esto sí si no tengan dudas en esta parte, si no, pues me dicen, ¿va? Entonces tenemos que un polinomio, que en este caso es f de x, va a ser igual a este polinomio de aquí. Entonces, ¿cuándo dos polinomios son iguales? Pues cuando tienen el mismo grado y coeficiente de coeficiente coinciden. Tienen el mismo grado y ahora nada más debemos de ver que los coeficientes coincidan. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este coeficiente de aquí tiene que ser igual a este y es esta parte de aquí, este es el 1. Luego B tiene que ser igual al coeficiente de grado 1, que es este de aquí. Entonces lo ponemos aquí. Y C tiene que ser igual al coeficiente asociado al término de grado 2, que es este de acá. Entonces tenemos esta parte de aquí, ¿no? Es decir, tenemos un sistema de 3 ecuaciones por 3 incógnitas, porque recuerden que ustedes quieren conocer alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer aquí? Bueno, pues aquí tienen uno de 3 por 3. Entonces sí, en un principio puede tener solución. Y pues, ¿qué es lo que harían? Pues si se acuerdan, en superior 1 o 2 vieron algunos métodos para resolver un sistema de ecuaciones, pero si no, nosotros sabemos que de prepa siempre puedo sustituir, despejar y sustituir. Y ese es el método que siempre no se les tiene que olvidar. Entonces, de 1 pueden despejar a alfa 1 y luego sustituir en 2 o en 3, ¿sí? Siguiendo este proceso, tienen que encontrar a alfa 1 como una en términos de A, B y C, ¿sí? Y a alfa 2 también lo tienen que encontrar en términos de A, B y C, siguiendo este proceso, pero este proceso es muy tardado, ¿sí? Tienen que hacer varias cuentas y si sale, no salen muy lindos los números, pero sí salen. Y con eso mostrarían que este conjunto de aquí sí genera de esta forma, que es la forma que sabemos con lo que hemos visto. Si ustedes ya leyeron todos los apuntes que les dieron, hay una forma más compacta de hacer este ejercicio, que es lo que vamos a hacer precisamente ahorita. Pero si les pidieran, si no pudieran usar ese ejercicio, tendría que ser de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda con esta parte de aquí? No importa Entonces podríamos, iguales. Ah, no sé quién habló, a ver, déjenme ver. Yo tenía la duda. No importa si algún alfa es igual con otro. No, pues si alguno, de hecho, de aquí podrían obtener que alfa 1 sería igual a alfa 2. Eso puede pasar. De hecho, ahorita vamos a ver otro ejercicio. No, de hecho, ahorita mismo, en este, vamos a ver que cuando probamos que es linealmente independiente, vamos a tener que alfa es igual a beta en una parte. Entonces, en un principio no hay problema. ¿Sí? ¿Quién más quería hablar? sí, entonces aquí se va a usar un método de los de las álgebras superiores para resolverlo. Sí, Ok, gracias. o sustitución, lo que ustedes gusten. También podrían hacer suma y resta. Sumar este lo multiplican por menos y se lo suman al segundo, alguno que ustedes sepan. Sí, acuérdense que esos métodos los pueden usar. De hecho, igual vamos a ver otros métodos en este curso cuando ya vayamos al final, pues ahí vamos a ver cómo resolver sistemas de n por n, ¿sí? Por Ok, eliminación Gauss. gracias. Ujú, va. Entonces, como les decía, pues este método es muy tardado, ¿no? Si nosotros no nos acordamos cómo resolver sistemas de más de 2 por 2, pues va a ser muy tardado si nos vamos de sustitución en sustitución. Entonces, aquí pues ya sí pueden ver que sí genera. Eh, Ajá, sí.
Si el sistema tiene solución, pues entonces automáticamente es combinación lineal. Sí. Pero acuérdense que si tienen un sistema de n por n, a veces puedes tener una o más soluciones, ¿no? Y a veces también puedes tener ninguna solución en otro tipo de sistemas, pero eso después, ¿no? Entonces, si ya encuentran las soluciones, ya sí genera. Entonces, con esta forma nos restaría ver que es linealmente independiente, ¿no? Porque tenemos que ver que genere y que es linealmente independiente. Entonces, ahora tendríamos que ver que es linealmente independiente. Entonces, aquí hacemos ya dos pasos, pero tenemos material que no han visto que está en la clase 15, pero pues ya está subido en la plataforma que nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos un espacio vectorial B que tiene una base beta que contenga exactamente n elementos, es decir, ustedes ya saben que B tiene una base y esa base tiene n elementos, ¿sí? Entonces, cualquier subconjunto linealmente independiente de B que contenga exactamente n elementos va a ser una base, ¿sí? Entonces, si yo quiero probar que otro subconjunto de B es base, primero me checo, y yo ya sé que B tiene una base de n elementos, me checo que B tenga n elementos y ya solo me restaría checar que es linealmente independiente, es decir, este paso de aquí me lo puedo saltar completamente, ¿sí? ¿Y por qué lo puede hacer? Pues lo puedo hacer porque sabemos que una base para los polinomios de lo más grado 2, ¿quién es? Pues es el 1, el x y el x cuadrada, ¿sí? Esta es una base. ¿Y cuántos elementos tiene? 3. Ujú. Y tiene 3 elementos, ¿sí? Ahora, el subconjunto que yo quiero checar que sea base, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2 y 3, ¿no? Entonces puedo aplicar este corolario que verán en la clase 15, ¿sí? Entonces basta ver por el corolario 1.2.39, basta ver que beta es linealmente independiente, ¿sí? Entonces nos ahorramos todo ese procedimiento, todas esas cuentitas nos las podemos ahorrar y ya solo podemos ver que es linealmente independiente, que ya son cuentitas, sí, pero ya son menos. Entonces, ¿qué tendrían que ver para que sea linealmente independiente? Pues nos tendríamos que tomar lo mismo de siempre, ¿no? Sean alfa, beta y gamma que están en los reales, o sea, escalares, tales que tenemos una combinación lineal de estos elementos igualada a 0. Entonces, alfa por menos 1 menos x más 2x cuadrada más beta por 2 más x menos 2x cuadrada más gamma por, ahí le puse menos, por 1 menos 2x más 4x cuadrada les tiene que dar el 0. ¿Quién es el 0? Pues el polinomio 0, ¿no? Entonces luego pues tendríamos que hacer estas cuentitas que nos queda que es menos alfa más 2 beta más gamma, que sería el término de coeficiente 0. Luego el término asociado al coeficiente 1 nos queda menos alfa más beta menos 2 gamma por x más por este me da 2 alfa menos 2 beta más 4 gamma y esto es asociado al coeficiente de grado 2 y nos debe dar el polinomio 0, ¿sí? Entonces tenemos que un polinomio es igual a otro, entonces coeficiente a coeficiente tienen que coincidir, ¿sí? Entonces tenemos que menos alfa más 2 beta más gamma es 0, que menos alfa más beta menos 2 gamma. Ay, está poniendo un poco lenta mi compu. Y después que 2 alfa menos 2 beta más 4 gamma es 0, ¿sí? Entonces, pues ya tendríamos que resolver este sistema, que si bien sigue siendo un sistema de 3×3, pues ya es muchísimo más fácil que resolver dos sistemas, porque tendrían que haber hecho esta misma parte para checarlo por la definición, ¿sí? Entonces de aquí, pues ya nada más resuelven y al resolver les queda que alfa es 0 y esto les va a quedar, ¿sí? Entonces esto se les queda de tarea resolver, porque pues es lo mismo que ya hemos hecho en ayudantías previas, ¿no? Entonces les queda que 0 y por lo tanto van a tener que beta es linealmente independiente.
Y como es linealmente independiente y la cardinalidad de beta es 3, por lo tanto, beta es base de este conjunto de aquí, ¿sí? Entonces nos comimos un paso completo y pues pudimos demostrar esto de manera más eficiente, ¿sí? Entonces, ¿dudas con este ejercicio? Ya esto se les queda de tarea, pero pues es lo mismo que han hecho, ¿no? Ok. Oye, entonces, teniendo otro conjunto que tenga 3 elementos, igual aplicaría. Sí, de hecho creo que alguno de estos aquí, de hecho, a ver, déjenme, voy a pasar para acá. Tienen estos tres y los tres conjuntos pues tienen tres elementos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¿sí? Entonces basta checar cuál es linealmente independiente. No me acuerdo cuál salía linealmente dependiente, pero había uno, creo. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Mm, También otra duda. Cuando estamos haciendo la operación de alfa por el primer polinomio más beta, y de ahí directamente pasamos a lo que tenemos debajo, ahí Ujú. es necesario, no, todavía hay anterior, como las dos Mm, expresiones de arriba, alfa por -1 menos x más 2x cuadrada más ¿Está? beta. Ajá, de esa, ahí de abajo, si Ajá. estuviera en el examen, sería necesario decir, por haber utilizado las propiedades de asociatividad, distributividad, escalar, ¿eso No, va a ya ser no. necesario o aquí ya no? No, ya pueden ponerla así como yo la puse. Ya eso era para el examen uno, pero ya ahorita ya. Ok, gracias. Ujú. ¿Me importaría si nuestro sistema de ecuaciones tiene alguna otra solución con algún escalar diferente de cero? Ah, en este de aquí, en el paso para ver qué es linealmente independiente. Ujú. Ah, pues sí, ahí ya tendrías. Si te sale que en algún momento esto no es cero y te sale que no sé, que alfa es uno y esto es cero y beta es -2, por ejemplo. Obviamente estos no van a funcionar en este caso, pero si le saliera algo así, pues ya automáticamente, pues no es linealmente independiente, ¿no? Sería linealmente dependiente porque estoy encontrando escalares no cero que me dan cero al hacer esta combinación lineal. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? comiéndome un poco de la teoría, si utilizo el método de determinantes, ¿no? Ajá. Ajá. Y determino pues que el determinante principal, o sea, el determinante del 3 por 3 Ujú, es es distinto de cero. Ya ujú. con eso termino, ¿no? Porque los resultados de ahí tienen que ser cero por fuerzas. Ah, ¿en este o en cuál? No, en el de abajo, en el que estábamos ahorita. ¿Este? Ah, sí. Ajá. Sí, ya fuerzas terminas. Creo que sí. Ok, gracias. Sí, porque si tienes que uno es distinto de cero, pues ya le puedes dar, multiplicar todos por un escalar y ya tienes otro distinto y ya tendrías dos soluciones, ¿no? Sí. Entonces sí resolví tu duda, Saúl. Si alguno te da diferente de cero, ya es linealmente dependiente y ya con eso tendrías que, pues no es base, porque es linealmente dependiente. ¿Sí? Ok, gracias. ¿El de los determinantes o este? ¿El Los determinante? determinantes. Ah, pues yo les sugeriría que ahorita, si no son sistemas muy grandes, porque en este caso pues son de 3 por 3, no lo usaran en el examen como tal. Bueno, si lo quieren usar, pues está bien, pero úsenlo bien. Y si no, pues no son tan grandes, entonces convendría que lo hicieran de esta forma. Pues este de todas maneras no lo tienen que hacer porque tienen este corolario poderosísimo, ¿no? Entonces que no se les olvide este corolario, hay que ponerle una estrella porque luego se ocupa muchas veces. Entonces, este corolario es una estrella y no se les debe de olvidar. Entonces, sí lo pueden usar, pero preferiría que lo hicieran de esta manera, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver, pero hasta el final. Creo que en superior se ve, pero pues no sé si todo el mundo ya lo vio o si lo vieron bien también, ¿vale? ¿Más alguna otra duda? ¿No? Pues ya vamos a pasar al otro, ya nos estuvimos mucho en este. Y pues aquí tenemos otro ejercicio que igual vamos a hacer uso de la clase 15 y lo podemos resolver de dos formas. El ejercicio 14 les dice que si tienen
este conjunto de aquí, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3 y 4. Y nos pide ver si es un subconjunto linealmente independiente de R3, ¿no? R3 visto como un R espacio vectorial, ¿no? Sobre el campo que estamos trabajando son los reales. Y nos pide que justifiquemos nuestra respuesta. Hasta el momento nosotros no hemos visto la clase 15, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer forzosamente? Pues poner escalares, hacer la combinación lineal y ver si ambos son cero, ¿sí? Si todos son cero, pues es linealmente independiente. Si alguno es distinto de cero, es linealmente dependiente, ¿no? Entonces tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones haciendo todos los cálculos, que es un sistema de 3 ecuaciones por 4 incógnitas, ¿no? Entonces no tiene una solución única, no necesariamente tiene una solución única. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos más incógnitas que ecuaciones. Eso después lo veremos, pero pues no tiene una solución única. Entonces lo que hacemos es proponer un parámetro, hacer por ejemplo, un parámetro y sustituir los demás, sustituir en los demás y encontrar los demás en términos de este parámetro, ¿sí? Entonces, pues ya, con esto, pues podrían argumentar luego que no tiene solución única. De hecho, si hacen esto, pues tendrán infinitas soluciones con este parámetro, ¿sí? Pues como no tiene solución única, nosotros queríamos que sí, que fuera el cero, pues ya podríamos argumentar que es linealmente dependiente, ¿sí? Con este proceso. O bien podremos hacer este proceso y encontrar un escalar, o bien algún, darle algún valor a t y ponerlo aquí y ya ver que pues esa es una combinación lineal que nos da el cero, ¿sí? La otra forma y la que tienen que hacer es usando el corolario visto en la clase 15, que es el 1.241, que les dice lo siguiente: si ustedes tienen un espacio vectorial que tiene una base beta que tiene exactamente n elementos, entonces cualquier subconjunto de B que tenga más de n elementos es un subconjunto linealmente dependiente, ¿sí? Eso que nos quiere decir que si nos pasamos de la base, ya ese conjunto ya no puede ser linealmente independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos de R3? Pues en R3 tenemos una base. Sabemos que una base para R3 es la canónica, no la estándar, como ustedes les quieran decir, que es esta de aquí. ¿Y cuántos elementos tiene esta base? 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, cualquier subconjunto de B que tenga más de 3 elementos tiene que ser forzosamente linealmente dependiente. Y pues en este caso yo tengo un subconjunto de R3 que tiene 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como le voy a poner nombre S es igual a 4, entonces S es linealmente dependiente, ¿sí? Todo gracias a este corolario de aquí. Entonces nos comimos nuevamente el proceso de hacer todos esos sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Nos hay dudas con este ejercicio? Profesora, una duda. Ujú, Si tenemos un conjunto en el cual siempre podemos deducir una base canónica, como por ejemplo el de los polinomios y eso, ujú. durante el examen podemos decir, bueno, es evidente que este conjunto tiene como base canónica esto, para apoyarnos, o tenemos que argumentar que la base canónica es base, por así decirlo. Pues de Rn, de los polinomios, porque esta la vimos en un ejercicio que me parece es el 1 o el 2, no recuerdo cuál era. No recuerdo cuál era, pero ya vimos que los polinomios tienen esa base, entonces estos ya no, estos pueden decirlo, darlo por hecho. De las matrices también pueden darlo por hecho, porque pues una base es uno en cada entrada, ¿no? Las matrices y qué otra, no me acuerdo si hay otra que se ve aquí, pero las que sean muy evidentes, pues no. Por ejemplo, de Rn y también de F, en general de Fn con cualquier campo, pues ya pueden tomar la canónica, ¿no? Que es poner el uno del campo en las entradas y variarlo. Esas también las pueden tomar como cierta. Y pues creo que ya son las únicas que han visto, ¿no? En el caso del ejercicio 28, pues ahí sí no pueden decir que, por ejemplo, tal subconjunto es claramente que es base porque lo tenemos que probar, ¿sí? Entonces, en ese caso no, pero estas sí ya las pueden dar por hecho cuáles son las bases canónicas. Ujú. ¿Hay alguna otra duda?
pues están facilitos, ¿no? Estos ejercicios usando pues todo el material que ya han visto, ¿no? En este caso lo estamos adelantando porque si no, pues hacerlo de esta forma no es conveniente, ¿sí? Nos vamos a tardar más en el examen y pues tenemos material que pues ya van a poder usar en el examen, ¿sí? Entonces Oye, vamos entonces nada más como que formulamos el sistema de ecuaciones, pero en sí nos apoyamos del colorario, ¿verdad? sí, en este es nada más otra forma, que sería sin usar el corolario, ¿sí? Ah, ok. Una forma más larga, Ok. ¿sí? ¿Ya no hay otra duda? ¿No? Entonces, pues este no lo voy a poner así, pero no lo copien en sus apuntes. Mejor copien esta forma que es la más sencillita, ¿sí? Vamos a pasar al ejercicio 16. Y bueno, el ejercicio 16 no sé si verlo como tal, nada más vamos a comentarlo porque, pues sí, usando el ejercicio de nuevo el corolario que vimos en el ejercicio 12, que es este de acá abajo, a ver dónde está. Este corolario, pues ya sabemos que R es R3, ¿no? Que R3 ya tiene una base que tiene 3 elementos, ¿no? Entonces basta encontrar un subconjunto linealmente independiente de 3 elementos. Sí, pero el ejercicio está puesto de la forma en la que usan el teorema que ya vieron, que es el teorema 1, que es un teorema importante en la clase 13, que tienen que usar la demostración de este teorema, ¿sí? Porque aquí les da como una receta para ir calculando un subconjunto que sea linealmente independiente máximo, ¿sí? Entonces, el ejercicio 16 les pide que encuentren una base para este subconjunto de aquí, ¿no? Que pues sí es linealmente independiente por lo que ya vimos, entonces podemos, y que genera, ¿no? Que sabemos que genera R, a R3. Entonces el teorema 1 les dice lo siguiente, que lo tienen aquí, que si tienen un subespacio vectorial generado por un conjunto finito S, entonces existe un subconjunto S0 de S, tal que, ay, perdón, moví las cosas. Bueno, les dice que hay un subconjunto S0 de S, tal que S0 es una base para B, ¿no? Y por tanto tiene una base finita. Y este teorema es muy importante porque nos da la pauta para encontrar bases finitas, ¿no? Entonces, dentro del teorema vieron qué pasaba cuando eran vacíos y todo eso, pero el punto 3 nos dice que si tenemos que es distinto de cero y distinto del vacío, pues lo que hacíamos era primero tomarnos un vector de S y que fuera distinto del cero, porque pues ese puede tener al cero, ¿no? Puede tener al cero y cualquier otra cosa, porque nada más estamos pidiendo que genere. Entonces, nos tomamos uno no cero y pues este conjunto es linealmente independiente porque solo tiene un elemento, ¿sí? Y ahora lo que íbamos haciendo era ir agregando vectores de manera tal que este subconjunto que estamos obteniendo agregando vectores sea linealmente independiente y máximo, ¿sí? Eso es que cuando nosotros agregamos otro vector a este conjunto de aquí, pues ya no es linealmente independiente, es linealmente dependiente, ¿sí? Y pues eso es lo que hacen en este teorema y eso es lo que tendríamos que usar forzosamente para hacer este ejercicio, porque pues como que está redactado de esta forma, ¿sí? Entonces en nuestro caso ese es no vacío y es no cero. Entonces pues lo que hacemos en el primer paso es tomarnos un vector x0. En este caso, pues yo me voy a tomar que sea 2, menos 3 y 1, ¿sí? Y pues este, pues va a ser linealmente independiente, ¿sí? Luego, en el segundo paso, se tendrían que tomar otro vector, aparte de x0. En este caso, yo quiero elegir, pueden elegir cualquiera, ¿no? Entonces, de esta lista pueden elegir el que ustedes se les dé la gana. Yo podría elegir este, o podría elegir este, o este de acá, ¿no? Pero yo voy a elegir el más fácil porque son chiquitos y yo lo puedo ver aquí. Entonces, yo elijo este porque es el más sencillo, que sería, entonces, nuestro conjunto hasta el momento tendría estos dos elementos, y menos 2, ¿no? Entonces, aquí, en el segundo paso, tendrían que ver que es linealmente independiente. ¿Sí? Eso es lo que tendrían que ver, es decir, tenían que proponer los escalares, igualar, tomar la combinación igual a cero y ver que el sistema les da que todos son cero, ¿no? Que eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, sí es linealmente independiente y pues ahora veamos qué pasa al agregar otro vector porque queremos que sea máximo, ¿no? Entonces, hay que ver si al agregar otro vector se hace linealmente dependiente o sigue siendo linealmente independiente.
Entonces, en el tercer paso me tengo que agarrar otro vector, el que yo quiera, ¿sí? Yo podría agarrarme, ya usé este, entonces me quedan 3 opciones. Podría usar este o este. Yo no quiero trabajar con cifras grandes, entonces elijo este de acá. Entonces tendría el conjunto 2 menos 3, 1, 1, 4 menos 2 y menos 3 menos 5, 8. Este sería el otro que agrego, ¿no? Y lo que tendría que ver si es linealmente independiente. ¿Sí? Eso es lo que también tendría que ver en este paso. O sea, tendría que volver a proponer los escalares, hacer la combinación lineal igual a 0, resolver mi sistema y ver si los escalares que tomé para esta combinación me dan 0. En este caso, sí dan 0. ¿Sí? Entonces ya tengo que es linealmente independiente. Y yo en este punto no conozco el corolario que ya vimos, que si tiene más elementos de una base, que una base es linealmente dependiente. En este punto no lo conozco, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer en el paso 4 sería agregar otro vector aquí y ver si es linealmente independiente o dependiente, ¿sí? Entonces, los que ya tengo aquí los dejo. 1, 4, menos 2 y menos 3, menos 5 y 8, ¿sí? Esto solo es para hacer el ejercicio de esta forma. En el examen ya podrían usar todo el material visto, ¿sí? Y pues le agregarían otro, ¿sí? Le agregaríamos, por ejemplo, el menos 8, 12 y menos 4. Y aquí sí forzosamente tendríamos que hacer la combinación lineal con los escalares y igualarla a 0. Y aquí nos tendría que dar que no es linealmente independiente. Y pues ya con esto tendríamos que este es base, ¿sí? Nada más tendríamos que ver qué genera y todo lo demás, usando el procedimiento de este teorema. Pero si no, lo que tendríamos que proponer nada más es un subconjunto que sea linealmente independiente, usando el corolario que ya les lo recordamos de la clase 15, ¿no? Y con ese corolario ya tendríamos que este es base, ¿sí? Nada más esto es para que ese teorema quede un poquito más claro de lo que es un subconjunto linealmente independiente y máximo, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Bueno, pues creo que no. Entonces, pues así tendrían que hacerlo. Y ya en el examen, pues ya no tendrían que hacerlo así, directamente usan todo el material que ya vieron en esta unidad, ¿sí? Entonces ya por último vamos a terminar con el ejercicio 18, que pues son más propiedades de los generados y que es un ejercicio que también es muy sencillito porque todo sale ocupando pues el teorema 1.2 que ya vimos que es muy fuerte y pues las definiciones que ya vieron, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide este ejercicio? Pues nos pide demostrar que si tenemos dos subconjuntos cualesquiera de un espacio vectorial B, veamos que si S1 está contenido en S2, entonces los generados están contenidos, que el generado de la unión pues es la suma de los generados y que el generado de la intersección está contenido en la intersección de los generados, ¿no? Aquí es un S2, aquí no es S1, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Y pues esto es muy importante. No noten que aquí no es una igualdad, ¿sí? Entonces, para hacer este, vamos a hacer el inciso A nada más y los demás se les van a quedar de tarea. En los demás tienen que usar el inciso A y en el C, pues es más facilito. Entonces, para el inciso A, vamos a tener dos subconjuntos cualesquiera de B. Como son subconjuntos cualesquiera, pues pueden pasar muchas cosas. Lo primero es que tenemos nuestra hipótesis general. Supongamos que S1 es un subconjunto de C2, ¿no? Porque vamos en un entonces. Entonces nuestra hipótesis general es esta. Estos son cualesquiera dos subconjuntos, entonces pueden pasar muchísimas cosas. ¿Cuál es la primera cosa que puede pasar? Pues que ambos sean vacíos, ¿no? ¿Y esto por qué lo hago por casos? Pues porque a mí me gustaría usar el teorema 1.28, pero para usar este teorema necesito un subconjunto no vacío, ¿sí? Entonces por eso voy a quitarme los vacíos primero. ¿Qué pasa si ambos son vacíos? Pues en este caso sí tenemos esta relación de aquí, ¿no? Entonces nos faltaría ver qué pasa con los generados. ¿Quién es el generado del vacío? Pues por clase ya sabemos que esta es una definición. Si ese es vacío, definimos su generado como el conjunto que solo tiene al cero del espacio vectorial, ¿no?
Entonces esto es esto de aquí. Y pues claramente está contenido en esto, ¿no? Que ese pues es este de aquí. Entonces en este caso se hace trivialmente y no tendríamos que decir nada, pero esto lo hacemos para recordar esa definición del generado, ¿sí? Y pues también podríamos tener el siguiente caso, que el de abajo fuese vacío y el de arriba no, ¿sí? O sea, tenemos que esto de aquí. Este es S1. ¿Qué pasa en este caso? Pues en este caso tenemos lo siguiente. ¿Quién va a ser el generado de S1? Pues es el generado del vacío, que eso coincide con, ay, ¿por qué le puse? No. Con el conjunto que solo tiene al 0, ¿sí? Y sabemos, S2 no vacío, que hay que ponerle. Sabemos por 1.2.8 que este de aquí es un subespacio, ¿sí? Por eso es que nos estamos quitando del camino los vacíos para poder usar este teorema. Entonces, como es un subespacio, ¿qué pasa? Pues que el 0 forzosamente está aquí, ¿no? Por lo tanto, pues este sí está contenido en este de acá, ¿sí? Que este era el generado de S1, recuerden. Entonces, en este caso también facilito y trivialmente usando solo definiciones. Pero me falta el último caso, cuando ambos son distintos del vacío. Entonces, ¿hay dudas en estos dos casos? ¿No? Entonces vamos a hacer ya el último caso para hoy irnos temprano y que terminen la tarea, ¿va? Entonces el último caso sería qué pasa cuando ambos son distintos del vacío. Ay. Y pues uno está contenido en el otro, ¿sí? ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues en este caso sabemos por el teorema, como ambos son no vacíos, por 1.2.8, S2 está contenido en su generado, ¿verdad? Porque eso siempre lo sabemos. El conjunto está contenido. Ay, no había visto el chat. Ah, ok. Gracias. Entonces sabemos que S2 está contenido en su generado, ¿no? Porque eso siempre lo tenemos por este teorema y por ser distintos del vacío, ¿sí? Y luego también sabemos que S1 está contenido en S2 y S1 está contenido en S2, contenido en su generado, ¿no? Por transitividad, S1 está contenido en el generado de S2, ¿sí? Por 1.28, este de aquí es un subespacio, ¿sí? Entonces, como es un subespacio que contiene a este conjunto de aquí, ¿qué va a pasar con su generado? Bueno, pues el inciso 2 me dice que si yo tengo otro subespacio que contiene a este conjunto de aquí, pues el generado está contenido en el subespacio, ¿no? Por lo tanto, el generado de S1 está contenido en el generado de S2, ¿sí? Y pues ya terminamos, porque esto es lo que nosotros queríamos demostrar, ¿sí? Ah, esa no lo puedes tener, ¿no? Porque tenemos que satisfacer, se tiene que satisfacer esto de aquí, ¿no? Entonces no podríamos tener que esto fuera distinto del vacío y este igual a vacío, porque entonces tendríamos que algo que es no vacío está contenido en el vacío, ¿no? Y eso no lo podemos tener. Entonces ese caso no lo podemos tener, olvidé explicarlo, por eso es que no lo consideramos, ¿sí? ¿Vale? Y pues ya, con esto ya terminaríamos, ¿no? Porque ya cubrimos todos los casos posibles, ¿sí? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? La otra parte es la difícil y es la que se les queda de tarea, que sería el inciso B. En el inciso B también tienen que partir por casos y los casos son los siguientes, cuando S1 es igual al vacío y S2 también es vacío. El caso 2 es cuando S1 es vacío y pues S2 vale lo que sea. Puede ser vacío o no. O no. Sí, entonces nada más el caso S1 y esto ya no lo pueden poner. Y el caso 3 es que ambos sean distintos del vacío. Esos son los tres casos que tienen que hacer en este ejercicio de aquí, en el inciso B.
y pues a ver cómo, a ver si les sale este ejercicio, ¿no? Es muy importante porque aquí pues ocupan varias propiedades de conjuntos que pues deberían de saber, pero se pueden olvidar. Entonces, este ejercicio se los dejo de tarea. Esos son los 3 casos que tienen que considerar y solo tienen que considerar esos porque estamos hablando de una unión, ¿no? Si uno es vacío, pues ya la unión les va a dar el otro que no es vacío, ¿sí? Pongámoslo así, ¿vale? Y pues este caso es simétrico a que ese 1 fuera no vacío y ese 2 igual a vacío, ¿no? Por eso es que solo consideran este porque es simétrico a este, solo cambian los índices. Por eso solo les doy este caso, ¿va? Entonces, ¿hay alguna otra duda o algo que quieran comentar? Dejen, voy a terminar de grabar.